Hola a todos y les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar creando un modal en Angular de una manera muy pero que muy sencilla utilizando Angular Material. Entonces van a ver que es algo demasiado sencillo y vamos a aprender cómo lo vamos a hacer. Lo primero es instalar Angular Material. Entonces para eso vamos a ejecutar el siguiente comando. A ver, el siguiente comando. Aquí tengo que entrar a mi carpeta de modal porque estoy como en la carpeta principal. Aquí ya estoy dentro de la carpeta donde está mi proyecto y aquí sí podemos utilizar el comando ng-add @angular/material. De esta manera vamos a instalar el Angular Material. Normalmente pues demora un poco, sin embargo, vamos a ver. Y bien, aquí nos proporciona ya como tal unos temas, ¿no? Entonces pueden utilizar cualquiera, pueden también customizarlo. Yo por temas del video simplemente voy a coger este Deep Purple Amber y viene con unos estilos ya predefinidos. Em, Incluir animaciones también para que, bueno, ustedes ahí pueden personalizarlo, instalarlo como quieran. Listo, una vez aquí, entonces lo que vamos a hacer es venir a la carpeta src, venir a apps y aquí tenemos pues como tal nuestro archivo principal. Antes que nada también me gustaría lanzar el proyecto, vamos a darle ngserve y bueno, aquí ya he cambiado el modo para compartir la pantalla. Entonces una vez hecho ya esto, simplemente vamos a venir a app. Aquí vamos a dejar esto tal cual como está. Todo lo que es de este archivo pues lo vamos a eliminar para que veamos que no haya realmente nada, ¿ok? Entonces, ahora nosotros podemos crear dentro de esta carpeta pues otra carpeta que se llame, por ejemplo, components, ¿sí? Y dentro de esta carpeta vamos a utilizar Angular Schematic para crear o podemos venir aquí y crear el componente como tal nosotros digamos, de manera un poquito más manual, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ponerle modal dialog y él lo que va a hacer es generar básicamente pues el modal, ¿no? Entonces voy a mover la carpeta aquí, bueno, la carpeta no, el componente como tal, ¿vale? Bueno, estos archivos, por ejemplo, los voy a eliminar ya que no son necesarios. Pero bueno, lo realmente importante está aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear en el app, ¿cierto? Un botón. Incluso ya como tenemos Angular, es que vamos a crear, por ejemplo, pero tenemos Angular, material Angular, mat button, a ver si vale, tenemos que venir aquí al add module, ¿vale? E importar mm, como tal, a ver qué pasó. Ok, mal. Aquí estamos importando mal esto, ¿vale? Entonces, aquí vamos a hacer nuestras importaciones y vale, vamos a hacer estas dos importaciones que son mat button module y mat dialog module, ¿vale? Ahora, vamos a copiar esto y lo vamos a poner en las importaciones de acá, ¿ok? Vamos a también a copiar el button module y listo. Con eso ya tendríamos nosotros para crear nuestras cosas realmente. Entonces, podemos venir aquí y pueden ver que, por ejemplo, acá Mad Racing Button y color que sea primario, ¿vale? Y digo, por ejemplo, abrir modal, ¿ok? Uy, ¿qué hice? What the fuck? Abrir modal. ¿Vale? Entonces, si venimos aquí, van a ver que ya tenemos como tal el botón, ¿vale? Que no hace absolutamente nada, obviamente, pero pues ahí está. Ok, entonces ahora vamos a crearle un evento y aquí es donde va a venir la parte interesante porque van a ver cómo se crea de manera tan sencilla un modal en Angular, utilizando obviamente material Angular. Entonces vamos a crear un método que se llame abrir modal. Vamos a venir al app component TypeScript y dentro del componente, ok, aquí lo pegamos, vamos a crear un método. Esto no va a retornar nada realmente y aquí viene lo bueno. ¿Por qué? Porque aquí vamos a crear en el constructor, vamos a crear un método privado que se llame MacDialog, y vamos a importar MacDialog aquí, ¿vale? Entonces, aquí vamos a poner this.macdialog.open y aquí le tenemos que pasar nosotros la referencia del modal, pero claro, aún no lo hemos creado. Entonces, bueno, sí lo tenemos creado, pero aún no tenemos como la referencia, ¿no? Entonces, vamos a ir al TypeScript del modal, escribir lo siguiente. Y vamos a escribir un constructor también, porque necesitamos poner una serie de cosas. Vamos a escribir un método público que sea MacDialogRef y este MacDialogRef, ¿vale?
Este es la primera importación que tenemos que hacer. No sé por qué no se importó realmente. Sí, en realidad sí se importó, solo que tengo que pasarle la referencia, ¿no? ¿Y cuál es la referencia? Pues básicamente es el nombre del componente, ¿ok? Entonces, entre menor que, el signo de menor que y mayor que, le vamos a pasar como tal la referencia del modal, ¿ok? Entonces, de esta manera nosotros ya incluso podemos hacer como tal, ya abrir el modal, si lo pueden ver. Si por ejemplo copiamos el nombre de esto y aquí le pasamos el nombre del componente, van a ver que solamente tenemos que importarlo, ¿vale? Ahora, nosotros podemos pasarle propiedades a esto, obviamente, por ejemplo, la data, incluso ahí está como lo recomienda, podemos pasarle width, el tamaño, ancho, perdón, altura, en fin, le podemos pasar muchas cosas. Por ahora solamente vamos a pasarle un ancho para que vean cómo se abre. Y aquí le pasamos, pues, por ejemplo, el tamaño en píxeles, pero ustedes lo pueden pasar realmente en cualquier valor de CSS. Entonces, por ejemplo, aquí, y aquí está el abrir modal, y yo cuando lo abro, pues van a ver que se abre mi modal con el contenido que yo tenga, ¿vale? Básicamente es eso. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero pasarle datos? Por ejemplo, yo qué sé, en la data pasarle un mensaje o un título, ¿no? Entonces, por ejemplo, le vamos a pasar título, y que sea, hola, abriendo modal desde el componente padre, por ejemplo. Esto aquí lo tiene que recibir, pero nosotros, o sea, ya se lo estamos enviando, como pueden ver, pero no lo está recibiendo en el modal. Ahora, ¿cómo hacemos eso de recibirlo? Pues muy bien. Aquí vamos a hacer una coma, vamos a pasarnos aquí y vamos a poner una arroba inject y esa es la primera importación. Muy bien, después de esto vamos a hacer nuestra segunda importación que se llama, incluso debería de recomendármelo, si yo hago Mac Dialog Data, ok, ahí está, y se importa Mac Dialog Data. Y a esto vamos a crear una propiedad pública que sea básicamente data. Y aquí le podemos también tipar, si queremos, en este caso, pues yo lo voy a dejar como any, aquí me he equivocado, que así sería, pero si ustedes tienen claro cuáles son los datos, por ejemplo, en este caso, si fueron puros string, pues podría decirle que es un array de string, en fin, pero lo voy a dejar en any. Pero si ustedes pueden tiparlo, pues muchísimo mejor. Entonces, aquí yo ya estoy recibiendo la data. Ahora, ¿cómo la muestro ese dato? Pues hay muchas maneras realmente. Si lo voy a mostrar en el HTML, pues lo muestro en el HTML. Si lo voy a utilizar como tal en el código, pues lo uso ahí en el código. Ahora, ¿cómo lo recibo en el código? Pues muy bien. Ahora, es simplemente como poner this.data.title, título, perdón, punto título. Y ya pues de esta manera tenemos el título. Incluso vamos a crear un console log, ya que estamos this.data punto título, porque pues así fue como se lo pasamos. Vamos a recordar aquí cómo se lo pasamos. Ven que se le pase en la data, le pase pues un elemento que se llama título. De la misma manera accedemos aquí. Ahora, ¿cómo accedemos en el HTML? Pues muy sencillo. Simplemente aquí abrimos doble corchete, doble llaves, perdón, y aquí ponemos data.título. De esta manera ya le estamos pasando el título. Van a ver que si yo le doy a abrir modal, dice abriendo modal desde el componente padre. Obviamente nosotros aquí podemos poner infinidad de cosas, mucho más elementos de material Angular, en fin, todo lo que queramos hacer. Pero ven que es una manera muy sencilla, prácticamente no escribimos nada, o sea, literalmente no escribimos ningún código de CSS, todo con material Angular porque nos proporciona, pues la verdad que bastante rapidez en cuanto a modales y cuando estamos trabajando con otros componentes, no sé, como por ejemplo tabs, en fin, o sea, formularios, en fin, o sea, es muy rápido hacer algo o crear diseños con material Angular gracias a estos componentes que ya nos brinda. Así que pues nada, nos vemos hasta en el próximo video. Adiós.